Antonio es maestro en sustentabilidad y responsabilidad social cooperativa para la Universidad de Jaume de Castellón y arquitecto técnico por la Universidad de Granada. Él es un experto en eficiencia energética, en edificación y energías renovables. Ha diseminado el concepto de edificios de consumo de energía casi nulo y entre otras temáticas muy relevantes, muy oportunos para la sustentabilidad urbana de hoy. También ha asesorado al gobierno de México en la implementación de la NAMA de vivienda sustentable, que es la primera NAMA que también fue apoyada por la GIZ en México. Y desde 2020 está coordinando la asistencia técnica de Felicity, ese programa que les iba a mencionar, y él seguramente va a profundizar todos los conocimientos para los gobiernos subnacionales, para el desarrollo de proyectos bancables y por las instituciones financieras internacionales, especialmente el Banco Europeo de Inversiones en México, Brasil, Ecuador y en Indonesia. Antonio, un placer de tenerte aquí con nosotros hoy. Te invito a hacer una presentación. Muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias, Mara. Gracias por invitarme a estar hoy aquí con ustedes. Vamos a intentar transmitir algo de toda la experiencia que se ha tenido a lo largo de Felicity, sobre todo cómo se está aterrizando Felicity en Ecuador. Mara nos ha dado todo el panorama general, todo lo que conlleva Felicity, y pues como buena noticia decirles que Felicity es un proyecto que es muy relevante y es muy coherente. ¿Por qué? Pues porque las necesidades realmente están. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las necesidades que se tienen y el porqué de los pasos que se dan a través de Felicity en el asesoramiento técnico a ciudades. Nos vamos a centrar en la parte de la asistencia técnica a los municipios, a los entes subnacionales. Aunque Felicity inicialmente se define para apoyar a municipios en el desarrollo de proyectos de infraestructura baja en carbono, algunos de los proyectos que ha mostrado Mara inicialmente están enfocados a instituciones subnacionales que por distintos motivos, como puede ser el de coordinación, puede ser el mandato a nivel político, tiene responsabilidades sobre distintas ciudades. Uno de los proyectos que nos mostraba Mara, el proyecto de Florianópolis, de transporte, de integración del transporte público, engloba a 8 municipios. En el caso de Indonesia se está trabajando con otro proyecto, Makassar, que engloba a 4 municipios. Ahí la parte de gobernanza y de cogobernanza es muy importante tenerla en cuenta también. Bueno, resumiendo lo que Mara ya nos contaba, los objetivos que tiene Felicity, creo que ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Los objetivos que tienen Felicity es que los proyectos que finalmente se seleccionan pues, se puedan mejorar a través de la creación de capacidades al interior de los promotores de los proyectos y también dándole asistencia técnica en la mejora de los documentos de proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Pues que en un momento determinado, cuando Felicity esté próximo a terminar en la asistencia técnica a los municipios o en las fases posteriores, estos proyectos sean financiables por el Banco Europeo de Inversiones a través de distintos mecanismos de financiamiento. Puede ser a través de un préstamo directo entre el BEI y el promotor del proyecto. En el caso de Ecuador, como los proyectos tienen un monto reducido, es a través de un préstamo marco entre el BEI y el BDE. Entonces, estos proyectos están coordinados también entre el BDE, el BEI, a nivel municipal. Muy importante es que los GAT, que las instituciones municipales vayan adquiriendo conocimiento, porque Felicity puede prestar una asistencia técnica en un momento determinado, pero uno de los objetivos reales que se tienen en todos los proyectos de cooperación es que el conocimiento se quede instalado al interior de los receptores de la asistencia técnica de la cooperación, con el objetivo de que ellos puedan andar el camino solitos en futuros proyectos. Las áreas que Felicity trabaja son las áreas a nivel técnico, son las áreas de gobernanza, la área económica, la área financiera, la legal y contractual desde el punto de vista de licitaciones y contratos, ambiental y social, que es muy importante, relevante para el Banco Europeo de Inversiones, impacto climático, ya como nos decía Mara, todos los proyectos que entran dentro de Felicity tienen que tener un gran componente sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y, lógicamente, la parte técnica. No podemos hacer un proyecto si el componente técnico, si el corazón del proyecto, pues no tiene una solidez interesante.
Otra de las cuestiones muy importantes también pensando en que los proyectos que Felicity apoya no solo se basan en el desarrollo del proyecto. Los proyectos que son financiables van a tener una fase de operación y mantenimiento. Lo que decía Mara del ciclo de vida. Tenemos una parte de definición del proyecto, de la idea, de el fortalecimiento técnico del proyecto, una parte de negociación, una parte de estructuración del proyecto y después va a salir a licitación pública con el instrumento que el GAT municipal considere más oportuno bajo los lineamientos de los estándares internacionales, pero estos proyectos deben pensarse para ser operables y para ser interesantes desde el punto de vista financiero, económico y desde el punto de vista climático. Para ello es muy importante que dentro del GAT se tomen las medidas necesarias para establecer una unidad implementadora de proyectos que es clave para garantizar que el proyecto se desarrolla, se opera y se mantiene de una forma coherente. En el caso de Ecuador estamos asesorando a los GAT municipales a través de nuestro colega Hernán Barahona, un consultor individual contratado por GIZ, para apoyar a los GAT municipales en el desarrollo del comité directivo, el comité estratégico y comité operativo. La función del comité directivo es dar lineamientos y tomar decisiones a un nivel más político. Normalmente el comité directivo está integrado por el alcalde y algunos concejales. El comité estratégico está normalmente integrado por jefes de áreas, jefes de departamento, bajo el liderazgo de una persona con mandato para tomar decisiones a nivel intermedio en temas técnicos, y el objetivo es gestionar la ejecución del proyecto, el día a día del proyecto, independientemente de la fase en la que se encuentre, y los grupos de trabajo, el comité operativo, son pues los que hacemos la chamba, ¿no? Los que trabajamos en el día a día para que el proyecto salga adelante. Es decir, pues el técnico de obras públicas, el técnico de licitación y contrato, el responsable de la licitación, el técnico medioambiental y social, en definitiva, pues las personas que hacen el trabajo diario y que van reportando desde abajo hacia arriba para que se tomen las decisiones oportunas. ¿Cómo está funcionando Felicity en Ecuador? Se inició en diciembre del 2020 con la identificación y la selección de los proyectos pilotos. Son proyectos pilotos porque Felicity tiene un objetivo de pilotear distintos sectores en distintos países y también distintos tamaños de ciudades para dar lecciones aprendidas al Ministerio Federal de Medio Ambiente y también para dar lecciones aprendidas a GIZ y a sus socios en la implementación del proyecto, el Banco Europeo de Inversiones, en futuros episodios de Felicity, en cómo pues, estos proyectos pilotos pueden detonar en iniciativas más grandes. Hasta diciembre se hicieron la selección de proyectos, se recibieron la solicitud de estos proyectos por parte de los promotores. El BDE, el Ministerio Federal del Medio Ambiente, y el BEI, con el apoyo de GIZ, seleccionaron los proyectos y se confirmó el interés por parte de los promotores de los proyectos de recibir esta asistencia técnica. Como ahí bien se indica, Felicity proporciona apoyo técnico, no proporciona subvenciones, no proporciona préstamos, da apoyo técnico para preparar los proyectos, apoyar a los promotores de los proyectos a que estos proyectos sean más sólidos en cuanto al contenido técnico y a la estructura necesaria para obtener un financiamiento a corto o medio plazo. De enero a febrero estamos trabajando en pues, lanzar oficialmente la asistencia técnica, en crear unas capacidades iniciales dentro de los GAT municipales para que cuando los expertos vayan a acercarse al GAT municipal para prestarle asesoría técnica, pues tengan unos conocimientos iniciales que les permitan establecer unas discusiones con un contenido técnico mínimo para que se pueda ir avanzando y construyendo las capacidades paso a paso. Las primeras iniciativas de asistencia técnica tratan de analizar las brechas que tienen los proyectos, evaluar las capacidades que tienen los promotores de los proyectos para definir una hoja de ruta. Ese es el momento en el que estamos ahora. Las hojas de ruta están diseñadas, están acordadas con los promotores de los proyectos, se han identificado cuáles son las necesidades que se tienen, roles y responsabilidades, y desde marzo estamos iniciando las actividades de asistencia técnica. ¿En qué se centran las actividades de asistencia técnica? Pues basado en los estándares que el Banco Europeo de Inversiones tiene para las distintas áreas que hemos visto, climática, de gobernanza, técnica, medioambiental y social, licitaciones y contratos, todas esas áreas,
vamos a ayudarlos a que los promotores de los proyectos mejoren sus proyectos y mejoren sus capacidades trabajando con expertos con mucha experiencia en estas áreas técnicas y que a lo largo de este año, tentativamente hasta octubre-noviembre de este año, todas las áreas del proyecto estén fortalecidas y cumplan con los estándares del Banco Europeo de Inversiones. Cuando hablamos de que cumplan con los estándares del Banco Europeo de Inversiones, lo que se busca es cerrar esa brecha que nos decía Mara al inicio entre no solo el vocabulario con el que se habla, los criterios con los que se trabaja, sino también cerrar la brecha entre los requerimientos nacionales y los requerimientos de los estándares internacionales. En el caso de los análisis económicos y financieros, pues para el BEI es muy interesante que además de tener unos modelados financieros de los proyectos que nos identifiquen si financieramente son viables, haya análisis económicos que nos identifiquen cuál es el costo-beneficio de esos proyectos a nivel social, desde el punto de vista de la sociedad y del interés general. Desde el punto de vista medioambiental y social, pues es muy interesante que todos los estudios se puedan ir complementando paso a paso, dando como partida la normativa nacional, pero que vayan avanzando hasta llegar a cumplir con los estándares internacionales. También es interesante tener en cuenta las plataformas que utilizan los financieros para el desarrollo de los proyectos. Normalmente los financieros, las grandes instituciones de finanzas climáticas internacionales, usan plataformas para la difusión de proyectos, para la búsqueda de proyectos que sean interesantes. Esa es la plataforma Source con la que nosotros estamos trabajando directamente, donde GIZ está apoyando fuertemente el desarrollo de esa plataforma y la mejora de esa plataforma, y donde los promotores de los proyectos van a integrar toda la documentación de proyectos para mostrar cuál es el avance que se tiene. Y también dar un seguimiento en cuanto a cómo se van a ir cerrando las brechas iniciales que se tenían cuando se inició la asistencia técnica. También muy interesante, una actividad que ya se ha llevado a cabo es capacitar sobre los estándares del Banco Europeo de Inversiones. La GIZ contrató a un experto, a Stefan Tominski, para analizar cuáles son los requisitos del BDE en cuanto a proyectos de agua y saneamiento y también con una visión climática, y se tuvieron 2 sesiones de capacitación en línea a través de la plataforma del BDE para que se identifiquen cuáles son las diferencias entre los requerimientos nacionales y los estándares internacionales. Y pues un tema que está muy presente a día de hoy es que todos estos trabajos de asesoría se puedan fortalecer y se puedan enmarcar en una estrategia a nivel multisectorial donde el cambio climático esté muy presente, la mitigación del cambio climático esté muy presente en toda la crisis que estamos sufriendo por la pandemia del COVID. Estas son las iniciales, las actividades más importantes que estamos llevando a cabo, y pues, como resumen, pues ir dando los pasos, ¿no? Lo primero es ir paso a paso creando confianza con los promotores de los proyectos, ya que vamos a estar trabajando con información sensible y con información muy relevante para poder mejorar tanto el contenido de los documentos de los proyectos como para asesorarlos. Si no se sabe cuál es la realidad del proyecto, difícilmente se puede prestar una buena asistencia técnica. Analizar las capacidades para ver cómo se pueden fortalecer a través de nosotros estamos usando una metodología de Learning by Doing. No se trata de lanzar una serie de capacitaciones que colmaten el día de las personas del GAT, sino se trata de acompañarlo en ese proceso de construcción de capacidades, ir indicando cómo podemos mejorar las cosas de forma que ellos puedan ir haciéndolo. Este es todo el equipo de Felicity en Ecuador. Pues ya hemos visto a Mara como líder del proyecto en Alemania, los colegas Willy Alarcón y Fabián Almeida de GIZ en Ecuador, y un equipo de expertos y consultores de distintas ramas que estamos trabajando de forma coordinada para prestar asesoría técnica, asistencia técnica en distintas áreas. No se trata de tener una persona muy experta en la estructuración de proyectos, sino se trata de tocar distintas áreas de experiencia y aportar el mejor de los conocimientos en las distintas áreas.
Un tema muy importante que ya habíamos iniciado es el tema de creación de capacidades. Es muy importante, antes de empezar a hablar de asistencia técnica, crear unas capacidades mínimas, de forma que, pues no sé, si vamos a hablar de la unidad de implementación de proyectos, pues la gente en UNGAT sepa que es una unidad de implementación de proyectos y por qué es necesario ponerla en marcha. Estas son unas sesiones que ya se han llevado a cabo en distintas áreas para cubrir los temas más importantes. Y solo como antecedente, porque ahora mismo estamos en el proceso de inicio de las actividades de asistencia técnica, pues contarles que cuál es el estado en el que nos hemos encontrado estos 3 proyectos. En el área técnica y en el área de gobernanza, los proyectos están algo avanzados teniendo en cuenta las capacidades que se tienen a nivel local y cuáles son los estándares que nosotros estamos buscando. Si ven, desde el punto de vista climático, el avance es poco. El impacto climático tiene un gran impacto sobre el contenido técnico de un proyecto, ya que hay en determinadas ocasiones cambiar el contenido el concepto técnico del proyecto puede hacer que el impacto climático del proyecto sea muchísimo más grande. Y en la otra área, en la área económica, de finanzas, legal, medioambiental, ven que el avance es mucho menor. No se preocupen, es normal. La normativa ecuatoriana no obliga, para tener la viabilidad técnica de la autoridad del agua, tener estudios en esos ámbitos. Por lo tanto, va a ser uno de los aportes que Felicity va a dar a los promotores de los proyectos, dándole asistencia técnica para que desarrollen esas áreas con mucho más detalle. Por mi parte es todo, darles las gracias y, pues, bueno, estar atento a posibles dudas y preguntas. Muchísimas gracias.